Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar hoy. Poquitos, pero ahí vamos, ahí vamos. Son las 9:32, 428B. Terminamos de derivar funciones algebraicas y vamos a comenzar a derivar funciones trigonométricas directas. Quisiera decirles que borrón y cuenta nueva, que lo anterior ya quedó y que a partir de hoy es bien diferente todo, pero pues no es cierto. Vamos a seguir ocupando todas las fórmulas que vimos anteriormente de derivada de funciones algebraicas, se siguen ocupando aquí en este tema de derivada de funciones trigonométricas directas. Por eso es importante su práctica, por eso es importante haberlas practicado pues bien. También les comenté la clase anterior que si tenían tiempo, le dieran por ahí una revisada a lo que son las funciones trigonométricas, como a manera de repaso y de saber sobre qué estamos trabajando. O sea, ¿qué es una función trigonométrica en realidad? Nosotros, en segundo semestre, llevamos lo que es la materia de geometría y trigonometría. En geometría aprendí que el triángulo es el polígono de menor cantidad de lados, es un polígono de 3 lados. Un triángulo tiene 3 ángulos y tiene 3 lados, y los lados opuestos al ángulo. A los triángulos se les puede clasificar de acuerdo a la magnitud de sus lados. Se les puede clasificar en triángulos equiláteros, en triángulos, y tienen 3 lados iguales equiláteros y tienen 2 iguales, un triángulo isósceles, o si no tienen ningún lado igual, pues en un triángulo escaleno, pero también se pueden clasificar de acuerdo a la magnitud de sus ángulos en 2 grandes grupos. Si tienen un ángulo recto, es decir, si tienen un ángulo de 90 grados, se le llama un triángulo rectángulo, y si no tienen ángulos de 90 grados, se llama un triángulo oblicuángulo. Y las funciones trigonométricas nacen primero en los triángulos rectángulos, aunque luego se pueden aplicar a los triángulos oblicuángulos. Y ese triángulo rectángulo, ¿sí?, es muy famoso. Yo no sé si haya otro tan famoso como ese, donde los lados de ese triángulo rectángulo tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Y desde antes de Pitágoras, nada más que a Pitágoras le tocaron los créditos, desde antes de Pitágoras se demostró que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, nada más que Pitágoras se inmortalizó. La historia le hizo un favor porque ya se demostró que antes de esa civilización ya estaba demostrado ese teorema. Y ya sé también de geometría que un teorema es una proposición que para aceptarla como verdadera tiene que demostrarse. Eso es un teorema. Es una proposición que para ser aceptada como verdadera tiene que demostrarse. Yo no lo voy a demostrar porque ya no es objetivo de este curso, pero así de manera rápida decía el teorema de Pitágoras que el área del cuadrado construido sobre un cateto más el área del cuadrado construido sobre el otro cateto siempre iba a ser igual a esa suma de esas dos áreas al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Por eso decíamos que si este es A y este es B, aquí tengo un cuadrado, aquí tengo otro, y este sería entonces C cuadrada. Y esta área es igual a la suma de esta área con esta área. A eso se refería el teorema de Pitágoras. Y eso lo vimos en geometría plana, pues. ¿Puede un triángulo tener más de un ángulo recto? Es decir, ¿puede un triángulo tener 2 ángulos rectos? ¿Sí se podrá? No. No. La respuesta es, porque profe, ya nos enseñaron que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es igual a 180, así que si tengo un ángulo recto, no puedo tener 2 en un triángulo. Si al polígono de 3 lados se le llama triángulo y al polígono de 5 lados se le llama pentágono, ¿cómo se le llama al polígono de 4 lados?
Cuadrilátero. Cuadrilátero, muy bien. La mayoría de las personas responden cuadrados o rectángulos y todo eso, pero un cuadrado, un rectángulo, son polígonos de 4 lados. Y en general a todos se les llama cuadriláteros. Muy bien. Ahora, en trigonometría, que se refiere a la medida de los triángulos, ya sabemos que hay ángulos positivos y ángulos negativos. Los ángulos positivos son los que giran en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, y los negativos son los que giran en el mismo sentido. Ahí ya se le pusieron signo a los ángulos. Y también me enseñaron en trigonometría que a las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo se le llaman funciones trigonométricas. ¿Vale? Y esas funciones trigonométricas involucran a los catetos y a la hipotenusa. En este triángulo que yo tengo dibujado, ¿cuál sería el cateto opuesto y cuál el cateto adyacente? Depende de A o de B. ¿Cómo? Depende de cuál quieras saber, si de A o de B. De la respuesta que dice su compañero es correcta. Bueno, si me dices con respecto a qué ángulo, entonces ya te puedo decir antes, ¿no? Es decir, si es con respecto al ángulo A, el cateto opuesto es este lado, porque no forma parte del ángulo, y el cateto adyacente sería este porque forma parte del ángulo A. Pero si me das como referencia el ángulo B, entonces el cateto opuesto sería el lado B y el adyacente sería el lado A. Esa es una respuesta correcta. Siempre que les preguntan cuál es el cateto opuesto y el adyacente, pues deben de darte un ángulo de referencia. Y decían los profesores de trigonometría que la relación que existe, por ejemplo, para el seno de A, la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa recibe el nombre de seno de ese ángulo. Que la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa se le llama función coseno. Evidentemente, cuando este ángulo cambia, esta división o estos valores van cambiando y van formando la gráfica de la función trigonométrica. También me enseñaron que la tangente de un ángulo es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De hecho, ya recordamos que la tangente es la pendiente de la recta. Y me dijeron, ¿sabes qué? Con esos tres es suficiente, porque las otras tres pues, son recíprocas. La cotangente de un ángulo es la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Es una función trigonométrica recíproca a la función tangente. Por eso si a mí me dicen, a ver, ¿cuál es la tangente de 60 grados? Pues voy a la calculadora, tangente de 60 y me da un resultado. Pero si me preguntan, ¿cuál es la cotangente de 60? Y resulta que no tengo una tecla para la cotangente, pero sí tengo una tecla para x a la menos 1, que calcula el recíproco de cualquier cantidad. Por lo tanto, yo calculo la tangente de 60, luego su recíproco, y ya tendría la cotangente de 60 grados. Son funciones trigonométricas recíprocas. Y ese concepto me va a ayudar mucho en cálculo diferencial. La secante de un ángulo es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Por eso, la secante es una función recíproca del coseno. Y por último, tenemos a la cosecante de un ángulo, que es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto. Y es una función recíproca del seno del ángulo. ¿Qué pasa cuando cambia el ángulo? ¿Cómo cambian estos valores? Cuando cambia el ángulo, cuando va cambiando el ángulo, déjenme compartir un poquito el GeoGebra. Yo no sé si han visto las gráficas de las funciones trigonométricas, pero si no las han visto, creo que valdría la pena verlas, porque con eso estamos trabajando ahorita, o vamos a trabajar. Miren, 1 es el seno de x, como va en pi sobre 2, que es de 90 grados, llega hasta 1, pero en pi, que es 180 grados, llega hasta 0. Eso me da a entender a mí cómo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante la función seno es positiva, pero es negativa en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Cuando yo derivo a la función seno, y les voy a decir ahorita su fórmula para derivarlo,
estamos encontrando lo mismo que hemos platicado. Estamos encontrando una fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que sea tangente en cualquiera de los puntos de la función. Vamos a trazar una recta tangente a este punto. Cuando yo derivo a la función seno, perdón, aquí está, lo que encuentro es una fórmula que me permite calcular la pendiente de esta recta para luego calcular su ecuación. Aquí en el GeoGebra, pues ya puedo ver rápidamente cuál es la ecuación. Aquí está, miren, y igual a 0.27x más 0.62, y puedo ver el punto de contacto o de tangencia que está aquí. Entonces, cuando derivamos la función seno, vamos a hacer eso. Ahora, no siempre derivamos en x, podemos derivar 2 seno de x o 3 seno de x, como va cambiando, ¿no? O puede ser seno de x, o puede ser seno de 2x, o de 4x, o de 5x, pero siempre el resultado que encontramos es eso, es esa fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la función trigonométrica. Inclusive aquí le puedo decir, a ver, calcúlame la derivada de f, que es con lo que estoy trabajando. Ah, perdón, pues aquí. La derivada de f. Y ahí aparece en verde, miren. Entonces, puedo seguir moviendo los coeficientes de la función trigonométrica y ahí está apareciendo su derivada. Y en realidad su derivada dice que es 4 veces el coseno de 2x para esta que tengo aquí. Sin embargo, si lo movemos, ¿no?, nos daría la pendiente de una recta, pero tangente a cualquier punto de esta función. La función coseno se comporta más o menos similar a la función seno. Coseno de x, perdón. Pero si fuera coseno, ya un poquito con respecto a la función seno, miren, ahora el coseno es positivo en el primer cuadrante, pero es negativo en el segundo y en el tercero, para ser positivo en el cuarto cuadrante. Y sí, ¿qué pasa si en vez de seno de x tuviera, perdón, en vez de coseno de x tuviera de 2x, 3x, 4x, o de 3 coseno de x, ¿no? ¿Cómo van cambiando? La que se comporta un poco diferente es la función tangente. Porque acuérdense que la tangente de 90 grados no existe, o sea, sea infinito. Por eso es que tenemos los huecos. Es función tangente de x, pero puede ser veces la tangente, o 2 veces la tangente de 3x, de 4x, de 5x. Y así es como se comportan las funciones trigonométricas directas. De manera rápida, pues de manera rápida. No es objetivo de este curso mostrárselos o ver dominio. Entonces, no, es enseñaros a derivar ese tipo de funciones. Pero para mí era importante que mínimo, si no las habían visto antes, sí supieran sobre qué estamos trabajando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? No. Les decía yo al principio que me hubiera gustado decirles, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva. Quien no le entendió las algebraicas, no se preocupe. Puede a partir de aquí ya entenderle, no es cierto porque se siguen ocupando. Si yo quiero derivar el seno de una función o de un ángulo, eso va a ser igual al coseno del mismo ángulo por la derivada de la. Eso dice, la derivada del seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo por la derivada del mismo ángulo. En otras palabras, si yo tengo y igual al seno de 6x, y si yo la quiero derivar, me dice que va a ser igual al coseno de 6x por la derivada de 6x, es decir, por la derivada del ángulo, que sería pues, 6. Y esa derivada del ángulo se convierte en coeficiente de la función trigonométrica. 6 por 1, 6 veces el coseno de 6. Y se acabó el problema. Ahí tenemos ya a la derivada de esa función seno de 6x.
El problema, pues es que no siempre está solita. A veces está acompañada. Por ejemplo, si yo tuviera una constante, menos 4 veces el seno de 2x. Aquí necesariamente tengo que regresarme a las anteriores. La derivada de una constante por una función, es decir, el menos 4 por una función trigonométrica, es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, aquí me va a quedar f' de x, la constante que es menos 4, por la derivada de la función que es seno de 2x. Ahora sí, la derivada del seno de 2x es igual al coseno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, su derivada sería menos 4 por 2, menos 8 veces el coseno de 2x. Lo mismo que hacíamos anteriormente cuando tenía una constante multiplicada por una función. La constante pasa igual, pero derivas a la función. En este caso tienes una función trigonométrica directa. O sea que la función trigonométrica directa puede estar solita, puede estar multiplicada por una constante, puede ser parte de una suma o resta de funciones. Puede ser, por ejemplo, que estuviera y igual a 3x cuadrada menos el seno de 5x. Es una resta de funciones. Por lo tanto, aquí hay 6 fórmulas, pero estoy explicando los diferentes casos con la misma, porque las demás va a ser lo mismo, además que cuando te pidan derivar, por ejemplo, el coseno, pues tienes una fórmula para el coseno. Cuando te pidan derivar la tangente, pues ya tienes una fórmula para la tangente. Pero antes de llenarlos de fórmulas, que son 6, los casos son los mismos, pues. ¿Qué pasa si hay una suma? Ya sé, profe, y tú lo explicaste, que la derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Así que si aquí hay una suma o una resta, no hay problema. Podemos derivar cada término. La derivada de 3x cuadrada. Puedes indicar que lo vas a derivar o directamente ya derivarlo. O sea, puede ser que llegue un margen y te diga, ¿sabes qué? Tienes que derivar a 3x cuadrada y tienes que derivar al seno de 5, ¿verdad? Pero como ya me sé la fórmula, yo directamente me voy a la derivada de 3x cuadrada, que es 6x, menos la derivada del seno de 5x, que es coseno de 5x por 5. Por lo tanto, me quedaría 6x menos 5 veces el coseno de 5x, que sería su derivada. La puedes indicar que al ser una suma vas a derivar cada término o puedes directamente ya derivar. Ya es opcional, ¿no? Como ustedes crean que es mejor. Pero, ¿qué pasa si tengo un producto 3x cuadrada por el seno de 5x? No puedo hacer lo mismo, porque aquí dice que lo puedo hacer si es una suma o resta, derivo cada término. Tampoco puedo hacer esto porque aquí es una constante por una función. Si no tuviera la x cuadrada, podría resolverse igual que este. Pero aquí es una función algebraica por una función trigonométrica directa. Por lo tanto, habíamos dicho en las últimas clases de las algebraicas que cuando yo tengo el producto de dos funciones, es la primera,
por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, lo menos difícil es, lo menos difícil es esto, porque siempre estoy regresando a las anteriores. En este caso, estoy regresando al producto de dos funciones. En este caso, una es algebraica y la otra es trigonométrica directa. Y dice, multiplica la primera por la derivada de la segunda. Es decir, la derivada del seno de 5x, ya sé cuál es coseno de 5x más la segunda, que es el seno de 5x, por la derivada de la primera. Ya terminé. F' de x me quedaría 5 por 3, 15x, por el coseno de 5x, más 6x por el seno de 5x, porque este se convierte en coeficiente de la función trigonométrica. Pero lo puedo simplificar, puedo factorizarlo, porque aquí tengo un término, aquí tengo otro, y la x es factor común y el 3 también. Por lo Maestro, tanto, pero dígame. ¿cómo era 3x cuadrada? Se quita el cuadrado para factorizarla acá. Porque era la primera por la... Ah, sí, no, me falta por- el cuadrado, perdón, Oscar, sí, 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 aquí falta el cuadrado. Dice que aquí es el cuadrado. Gracias, gracias, sí es cierto. A la hora de apuntarlo ya no apunté el cuadrado, porque aquí no se derivó, pasó igual. Entonces es un error mío no haberle puesto el cuadrado. Muy bien. Entonces aquí el factor común es la x y es el 3. 15 entre 3, 5. X cuadrada entre x me queda x. Por el coseno de 5x. Más 6x entre 3x, 2 veces el seno de 5x. Y ya estaría factorizado. Aquí está el 5 por 3 y x por x es el 15x cuadrada, coseno de 5x. Y 2 por 3x es el 6x que está aquí, seno de 5. Entonces, no sé si se alcanza a ver cuándo es una suma o resta de funciones y cuándo es el producto de dos funciones. Y cómo se resuelven de manera diferente. Es muy común en cálculo que tú pongas esto y las personas quieran hacer lo mismo que acá. Pues fácil, profe. Derivo 3x cuadrada, que es 6x, y derivo el seno de 5x y se acabó el problema. No es cierto. Porque aquí no dice que tengas que hacer eso. Aquí dice lo que tienes que hacer cuando tienes el producto de dos funciones. Antes veíamos que estas dos eran algebraicas. Ahora es una algebraica y es una trigonométrica. Y tendríamos que saberlo diferenciar de un cociente de dos funciones. Aquí tengo un producto de dos funciones, pero aquí tengo un cociente de dos funciones. Y decíamos que para el cociente de dos funciones es el cuadrado del denominador ahí. Luego arriba hay dos productos restándose. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del... Es mucha práctica. Yo no sé si alguno de ustedes cerró su cuaderno el viernes y va a abrir ahorita, así como, caray, pues, ¿de qué está hablando el maestro, no? Y menos si no has practicado las algebraicas, y se pone difícil. Yo de los mejores consejos de que recibí en la prepa, y porque era una prepa difícil en aquel tiempo, yo no sé cómo sea ahorita, pero uno de los mejores consejos fue de mi maestro de física, que decía, si te cuesta trabajo, tienes que repasarlo. O sea, no cierres tu cuaderno y lo abras hasta mañana o pasado que llegue el maestro, porque va a estar igual o peor, ¿no? Si no te cuesta trabajo, pues sí puedes darte ese lujo. O sea, si a mí no me cuesta trabajo, con lo que explica el maestro, con eso
es suficiente y está bien, o sea, no tienes que estarle dando y dando, a menos de que te guste mucho, pues sí, pero si te cuesta trabajo, pues sí tienes que practicarlo, tienes que estudiar, tienes que, ay, ¿y qué vimos ayer? A ver, déjame ver qué vimos. Y deja de practicar de lo que vimos ayer. Si te cuesta trabajo y no haces eso, pues lo más seguro es que o repruebes o pases sin saber nada. Que de alguna manera la prepa antes de la pandemia se estaba haciendo como tipo secundaria y ahora con la pandemia pues, es casi una secundaria, casi una secundaria. Habrá maestros que te califiquen con puros trabajos, habrá maestros que sí te hagan algún examen, pero parece secundaria, ¿no? Y en la secundaria se lleva uno lo que quieres en cuestión de conocimiento. Y en la prepa está pasando un poco similar, o sea, quien quiere aprender lo va a aprender, o sea, tal vez acredites y sin tanto problema, el problema vendrá después cuando ocupes ese conocimiento, ahí sí va a ser un problema, ¿no? Entonces se ocupa práctica y esa parte les toca a ustedes. Yo me he sentido bien en el curso, o sea, creo, ayer estaba ordenando los videos porque los grabo, luego los comparto a YouTube, pero se queda una carpeta, pues se queda el video en mi disco duro y los ordené ayer, tenía como 2 semanas sin ordenarlos, los tengo por grupo y por fechas y todo eso. Y dije, fíjate, es un buen, o sea, yo no sé, pensaba ayer, no, yo no sé los muchachos, pero ha sido un buen curso en cuestión a los contenidos, ahí está, mira, y veía la lista de videos y vi algunos por ahí, y pues ahí se ha explicado todo. Evidentemente a lo mejor no soy tan bueno para explicar, pero hago el intento y ahí voy, y lo hago así como por partes, mira, del más sencillo y cómo le vamos agregando cosas hasta llegar a algo más complejo, ¿no? Es como que me sentí bien, digo, yo no sé ustedes porque, aunque los he evaluado, pues no los conozco, no sé si alguien si realmente ha aprendido y ha sacado un 10 o alguien no ha aprendido y ha sacado un 9, un 8 sin saber nada, eso pues, no lo puedo saber y no lo voy a saber porque es muy probable que no nos veamos el siguiente semestre y me voy a quedar con esa incertidumbre. Aquí lo bueno en línea es que te quedes tú conforme con lo que tú estudiaste y con lo que aprendiste, ¿no? Así como yo puedo quedarme conforme, ¿sabes qué? Igual no abarqué todos los temas, pero los que vimos ahí están, mira, ahí están explicados y a lo mejor no de la mejor manera, pero sí tratando de hacerlo, pasar de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces ya ustedes 2 semanas o 3 que se termine el semestre podrán voltar hacia marzo, hacia atrás, y ver si valió la pena o no. Pero eso va a ser muy personal, independientemente de la calificación que vayan a tener. Muy bien. Entonces aquí ya sé resolver cocientes. El cuadrado del seno de 5x. Ahí está. Eso ya ni lo voy a voltear a ver, se va a quedar así. Aquí voy a hacer dos multiplicaciones. Una que multiplique el seno de 5x por la derivada de 3x cuadrada, que es 6x. Y otra multiplicación que me dé el resultado del producto de 3x cuadrada, que es este, por la derivada del seno de 5x, que eso ya lo sé derivar, que es el coseno de 5x. Derivada, ahí está. Así que vamos a hacer las operaciones que podemos hacer. Y prima es igual a 6x por el seno de 5x menos 5 por 3, 15x cuadrada por el coseno de 5x. Eso dividido entre el seno cuadrado de 5x. Deja ver qué tengo de factor común para simplificarlo. Tengo la x y tengo el 3 otra vez. 6x entre 3x dos veces. El seno de 5x menos 15 entre 3, 5x coseno de 5x. Todo entre el seno cuadrado de 5x. Y es que pueden ustedes fijarse, ay, pensé que estaba conectada a la computadora, se va a acabar la batería otra vez. Pueden fijarse con cuál empezamos el 1 y cómo le vas agregando, pues le vas agregando. Esa es la idea, tratar de hacerlo simple, no conflictuarnos mucho en esa parte. Porque una opción, por ejemplo, mía, sería poner un examen difícil, que sea difícil hasta copiarlo,
y con uno o dos ejercicios, deja ponerlos más difíciles. Al cabo, pues apagan su cámara, se le pueden desconectar de Zoom, pueden consultar en un software de cálculo, pueden consultar sus apuntes, un video, puedes consultar a tu compañero, pues deja ponerse algo difícil, ¿no? Pero tampoco es el caso, o sea, tampoco es, o sea, no es dar clase para reprobar a las personas o para acreditarlas, es dar clase para que la gente aprenda, ¿no? Para que al menos del curso te lleves lo básico. Esa es la idea, o al menos yo siempre he tenido esa idea. Sí se presta la materia para ponerlo en dos ejercicios y le den chance al que más le sabe de matemáticas a que lo haga y darle tiempo. Y si tiene voluntad de pasártelo, pues que te lo pase, ¿no? Y así te evitas el problema. No es el caso, jóvenes, no es el caso. El caso es pues saberlo resolver. Muy bien. Ya vimos cuando está solita, cuando es un producto de una constante por una función, cuando es el producto de dos funciones, cuando es el cociente de dos funciones. Pero ¿qué pasa cuando el exponente de la función trigonométrica no es un 1? Porque mientras sea seno de 4x, 5x o de x sobre 2 o 2 sobre x, no importa, ahí está la fórmula. Pero ¿qué pasa si me dan a mí o me piden que derive y es igual al seno quinto, por ejemplo, de 7x? Yo no puedo aplicar esto, porque aquí dice claramente que el exponente del seno debe ser 1. Pero ¿qué pasa si es 5 o menos 5 o un medio o un tercio o un cuarto? ¿Qué voy a hacer? Pues otra vez, me regreso un poco. La derivada de u a la n. U es el seno de 7x y n pues, es el exponente. Bajo el exponente, lo multiplico por la u, que es el seno de 7x, le disminuyo un 1 a su exponente y multiplico por la derivada de u, que en este caso pues, es 7x. Por lo tanto, y' va a ser igual a n por u a la n menos 1. Ahora sí, por la derivada de u, que es el seno de 7x. Y esa sí tengo fórmula. La derivada del seno de 7x es el coseno de 7x. Por lo tanto, y' sería igual a 7 por 5, 35 veces el seno cuarto de 7x por el coseno. Ahí estaría eso. Por eso siempre nos volvemos hacia atrás. Y por eso era la sugerencia mía: apréndansela, jóvenes, apréndansela, practíquenla. Quien deriva funciones algebraicas, bien. Las que le pongan después, no va a haber ningún problema. Si no saben las anteriores, pues sí es laborioso, ¿no? Pero tampoco imposible, o sea, un poquito de práctica y lo puedes hacer. Lo mismo, si hay una constante aquí, si yo hubiera puesto una constante, hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. F' de x es igual a 6 por 4, 24 veces seno quinto de 8x por la derivada del seno de 8x, que es el coseno de 8x. 4 por 6, 24, disminuimos en 1 su exponente y multiplicamos por la derivada de la base, que es el seno de 8x, y su derivada está aquí. Entonces me quedaría 24 multiplicado por 8, 8 por 4, 32, 8 por 16, 3, 9, me quedaría 192 veces el seno quinto de 8x por el coseno. Dejen robarle estos 10, 15 minutos, 14 minutos para ir a almorzar algo, ya como que me dio hambre. Luego, como tengo mis clases seguidas, las 6 clases del día las tengo así seguiditas, de repente no te busco un espacio para comer algo. Falta las otras 5 fórmulas, pero te decía yo, es lo mismo. Lo mismo que estamos haciendo con esta fórmula, vamos a hacer con las demás, que de hecho tienen allí en su manual. También la sugerencia es apréndanselas. No saben la ventaja que tiene aprendérselas cuando hacen cálculo integral. La derivada del coseno de u es igual a menos el seno de u por la derivada de u. La derivada de la tangente de un ángulo
es igual a la secante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. Aquí si hubiera, en vez de me haber puesto seno, pongo el coseno, aquí tendría que haber usado esta fórmula del coseno. La derivada de la cotangente de u es menos la cosecante cuadrada de u por la derivada. Digo, ahí sale en su manual, por si las quieren apuntar más tarde. La derivada de la secante de un ángulo es ella misma por la tangente y por la derivada. A mí no les he platicado que a mí no me gustaba el método de mi maestro de cálculo, menos ella misma por la cotangente y por la derivada. No me gustaba, y como no me gustaba, pues jamás lo voy a aplicar porque no me gustaba. Sí funciona. No saben lo bien que me sentía yo ya en la normal, saberme las fórmulas. Entonces, ya me así como, ay, Octavio, pues ¿cómo lo hiciste? Pues a fuerza me hicieron aprenderlo, no era ni de gusto, pero te da una facilidad ya cuando te ponen cualquier función, te da una facilidad que sabes qué hacer, o sea, cuando la ves ya sabes qué hacer. Cuando no tienes esto en mente, pues ves la función y estás buscando las algebraicas y te pierdes completamente. Entonces, sí, le agradecía al maestro. Tuve la oportunidad de verlo mucho tiempo después, me lo encontré con las reformas educativas y todo eso, me lo encontré en un foro precisamente. Sí no se acordaba de mí, evidentemente, pero lo vi y sí, ya deja darle de las gracias. Sí le dije que no me gustaba la forma en que lo hacía, sin embargo funcionaba y sí me ayudó bastante. Pero yo no soy así, o sea, yo no soy, a ver, fulano de tal, a ver, José Manso que está ahí, déjame y le pregunto. No, pues no. Yo siempre he sido de la idea de que es de voluntad. Quien Yo quiera estoy aprender va aquí, a aprender. profe. ¿Qué? Yo estoy ¿Quién? presente. Ah, no, sí. Sí, o sea, es que volteé y vi tu nombre y dije, a ver, le voy a preguntar a ese muchacho. No, o sea, le voy a preguntar las fórmulas, pues no. O sea, yo siempre he sido de voluntad, ¿no? O sea, quien quiere asiste a mi clase en línea o presencial, quien quiere aprender, ahí está. Quien no quiere, pues es como por demás. O sea, enseñar a alguien que no quiere es bien desgastante. Bien desgastante. Entonces yo lo hago así. Sí sugiero, ¿saben qué? Escríbanlas. Cuando estén en cálculo integral, yo no voy a estar con ustedes y te digan, la integral de la secante cuadrada es la tangente. Son al revés. Y como ya te sabes esto, cuando yo veo una integral de secante por tangente, sé que es muy sencilla porque tengo una fórmula, amigo. Porque en cálculo integral va a ser al revés. Entonces, cuando yo domino esto y llega el maestro a quererme enseñar integral, no. Así más, caray, pues ¿qué pasó? Pues sí aprendiste bien. Entonces, pero es como de voluntad. O sea, yo le apuesto mucho a que sea el alumno quien saque ese interés por estudiar, más que obligarlo yo, que te amenace, que te voy a quitar el derecho de examen si no viene, le voy a hablar a la maestra Esperanza para ver la queja de todos ustedes. No es cierto, para nada. De hecho, yo les he comentado que he trabajado a gusto. O sea, siento que muchos de ustedes sí han aprendido. No los conozco y tal vez no los llegue a conocer, pero siento que varios de ustedes sí han aprendido. O sea, sí se van a llevar buenas bases para el siguiente semestre. También sé que algunos a lo mejor no lo han entendido bien, pero hacen su lucha. Esa es la idea. Muy bien, ¿algún comentario final para irnos a desayunar? No. ¿Todo bien? Practíquenlo. Ahí en su manual que les pasé en Word hay como 20 y tantos ejercicios. La mayoría ya los pueden empezar a hacer. De todos modos, a mí me falta la clase del miércoles y yo espero que la clase del jueves y del viernes para cerrar esta parte. O sea, me falta seguir explicando algunos casos todavía, pero sí pueden empezar a avanzar. Que tengan buen día, cuídense, buen inicio de semana, aunque el lunes hay que empezarlo con buen ánimo. Que tengan buen día y nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda que tengan, si hacen un ejercicio y tienen duda en si está correcto o no, mándenlo al grupo o mándenmelo a mi teléfono y en cuanto pueda podemos contestarles. Si tienen algún ejercicio que resolver de temas anteriores, tráiganselo a la clase y aquí con gusto podemos tratar de resolverlo. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe, cuídese. Gracias. Dale, que estén bien, nos vemos.